pasado también fue filosofía y trascendencia. También a veces nos pasa que hacemos el seminario con el mismo tema dos seguidos, porque nos parece que podíamos seguir pensando, podíamos seguir hablando. Bueno, pues si os parece, yo comienzo hablando de Fernando Rielo, aunque no voy a usar los mismos textos que el mes pasado, ¿no? Pero algunas ideas, pues claro, volveré sobre ellas. Lo primero es que en Fernando Rielo la trascendencia es el centro de su pensamiento. Diríamos que nos pasa también con otros autores, ¿no? Nos pasa con María Zambrano, que tendríamos que decir, pues todo el pensamiento de María Zambrano es un tomar como centro, como núcleo de su pensamiento, es decir, como de forma central, yo también diría vital, la trascendencia. Fernando Rielo lo que propone frente a la propuesta griega, sobre todo frente a la identidad griega, ¿sí?, que se fundamenta en ese principio de identidad, de concebir los grandes conceptos filosóficos pensados, ¿sí?, de qué es la esencia, aquello que se piensa por sí mismo y se concibe por sí mismo. Bueno, pues esa idea de pensar desde la identidad es lo que, diríamos, no es nunca el punto de partida de Fernando Rielo. Frente a la identidad griega, él dice que la inteligencia debe llevarse al límite. No explicar un concepto por sí mismo, el ser es el ser. La sustancia es aquello que se piensa por sí misma, no, sino que la inteligencia siempre se tiene que llevar al límite. La segunda propuesta que hace para la filosofía es la unificación, buscar siempre lo uno frente a lo fragmentario y a veces caótico de la experiencia. Y en tercer lugar, la exigencia de un compromiso ontológico. El compromiso ontológico comporta siempre un compromiso ético. Por tanto, si Fernando Rielo, con esta exigencia o con estos requisitos del pensamiento, lo que nos propone es un pensamiento de lo universal y de lo necesario, de lo incondicional, como diría Kant, y de lo trascendente. Su modelo, frente al principio de identidad, es la concepción genética del principio de relación. Si llevamos nuestro pensamiento al límite, tenemos que partir del absoluto, y eso ya es trascendencia. Por eso dice él que toda filosofía nace con vocación de metafísica, es ir a lo absoluto. Y como su propuesta es el principio de relación, dice, ese absoluto no es un principio monista, sino que hay dos términos. Es decir, la concepción genética del principio de relación propone un absoluto en el que hay dos términos. La relación siempre es de uno a otro, ¿no? Por tanto, ese abandono de toda forma de pensar desde la identidad nos tiene que llevar al remonte del campo de lo fenoménico. Estas son las novedades más significativas de su pensamiento, partir de un modelo. Yo cuando explico esto siempre recuerdo, por ejemplo, el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no? Cuando dice, no podemos crecer sino en referencia a alguien. La propia María Zambrano, el primer libro que a mí me dieron de María Zambrano a leer fue El pensamiento vivo de Séneca, donde María Zambrano hace una introducción y ella habla de que no se puede pensar sin modelos. Yo creo que María Zambrano me enganchó por todo lo que yo conocía de Fernando Rielo. No se puede pensar
sino desde el modelo. Esto produce, a partir de un modelo, además un modelo que no es X es X, no es una idea, sino una relación de dos términos, de dos seres personales, ¿no? Produce en la filosofía, en la propuesta filosófica y metafísica de Fernando Rielo, un giro antropológico. Si toda la realidad está abierta hacia un modelo, eso significa que las cosas están en relación a él, pero las personas también. A partir de entonces, el ser finito se explica desde el infinito en relación al infinito. Y aquí está la idea de Fernando Rielo de persona como ser finito, abierto al infinito. ¿Qué es la persona? Aquel que viene definido por el absoluto. Y yo creo que no solo se produce un giro antropológico, una nueva definición del hombre, sino también un giro noxiológico, porque si el modelo absoluto es principio del ser, es también del conocer. Y a partir de entonces el conocimiento se tiene que explicar como un conocimiento espiritual. Diríamos que voy resumiendo como un corolario que vuelve a explicar lo explicado, ¿no? La ultimidad es en el ser humano una tendencia connatural. Somos siempre en relación. Y al mismo tiempo aquel adagio, ¿no? de Aristóteles, todos los hombres por naturaleza desean saber. Es decir, necesitamos un pensar desde la ultimidad, porque el deseo de saber del hombre, que es un saber y un ser relacional, quiere ir hacia lo último. Tenemos deseo de saber todo, ¿no? Esta es la frase de Fernando Rielo: toda filosofía nace con vocación metafísica. Aunque hablamos de que partimos de un modelo, eso no rompe de ningún caso el carácter experiencial de la filosofía. Hablamos de modelo absoluto y de concepción genética del principio de relación porque están presentes en nuestra experiencia. Deseamos saber, conocer de forma total, de ahí nuestro afán del absoluto, ¿no? Y al mismo tiempo es también experiencia esa necesidad de la relación, ¿no? Hoy leía yo textos con mis alumnos de Ortega, y ya sabéis que Ortega y Gasset hablaba, bueno, dicen que hablaba muy bien, ¿no? Y decía, señores, ¿no? Porque les hablaba así, señores, la filosofía es deseo de unidad. Y me acordaba yo de lo que iba a decir esta tarde, ¿no? El deseo de unidad, ¿no? Yo me acuerdo también otras palabras que también respondía a ese deseo de ultimidad, ¿no? Por tanto, el modelo absoluto estudia, ¿no? Eh, mm, se relaciona con el ente, con el ser finito. Y la ontología, para Fernando Rielo, que es ontología o antropología, es el estudio de la acción del sujeto absoluto en el ser finito. Es decir, la metafísica que propone Fernando Rielo, y veis que es pura trascendencia, es estudiar al sujeto absoluto, y la ontología, ¿cuál es la acción del sujeto absoluto en el ser humano, con el ser humano? El hombre, pues, se explica con ese deseo de perfección. ¿Quién es el hombre en su sentido genérico para Fernando Rielo? Un ser con deseo de perfección. Un ser que aspira a los más altos valores, ¿no? Con posibilidad de vivir todos esos valores, porque está capacitado para ello, ¿no? Voy a explicar
y con esto termino muy someramente, eh, ¿qué es la naturaleza humana según Fernando Rielo, ¿no? Si el ser humano viene definido por esta relación con el absoluto, la definición del hombre es la de un ser místico, ¿no? El hombre es un ser místico, es decir, un ser en relación con el absoluto, un finito abierto al infinito. Nuestra naturaleza es cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, nuestra naturaleza es un espíritu psicosomatizado. El espíritu asume, el espíritu ejerce la unidad de ese soma y de esa psique. El espíritu asume las funciones orgánicas y las psíquicas. O dicho de otra manera, el cuerpo, la compositividad del cuerpo y la complejidad del alma. Por tanto, la persona, según Fernando Rielo, tiene dos elementos: creado, el espíritu psicosomatizado, e increado, y esto es lo importante, y aquí está toda la trascendencia de su pensamiento, es que el sujeto absoluto, o que esa divina presencia está en el espíritu constituyente. La persona es naturaleza humana inhabitada por la divina presencia constitutiva. Y ahora termino con estas palabras. ¿Qué hace esa presencia? ¿Qué deja? ¿Qué huella deja esa presencia en el espíritu? Pues deja, ¿no? Ayer yo con una alumna recitábamos juntas aquí por la pantalla el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, porque ella me pidió, oye, comentamos el cántico espiritual. Y San Juan de la Cruz dice, vestido, ¿no? Iba por los bosques y espesura, vestido los dejó de su hermosura. Pero luego habla también de la persona humana, ¿no? Me dejaste tocado por tu huella, ¿no? Entonces, esa presencia, ¿no? Dice, de amor que no se cura, ¿no? Esa presencia de amor que no se cura, porque hay una presencia inhabitante en el espíritu, pero ¿qué hace? ¿Qué huella deja? Bueno, pues Fernando Rielo dice que hay todo, deja una riqueza genética, un patrimonio, ¿no? Inhabitando el espíritu, que es los atributos de verdad, bien y belleza, los atributos receptivos de creencia, expectativa y amor, y todos los valores. En el espíritu humano están todas las virtudes o valores. Y como decía Sergio en el seminario pasado, pues también esa ley de la perfectibilidad. Nuestro espíritu tiene inscrita un deseo de ser más. Esa ley de la perfectibilidad, ¿no? Deseamos, el ser humano es un ser más. Esta mañana lo he visto hace unos días, pero hoy lo he vuelto a ver. Cuando veníamos de la universidad, en las gasolineras, había unos letreros de chicos, chicas que decían, quiero ser más. Esta ley que está inscrita en el espíritu, ser más. ¿Sí? Por lo tanto, el espíritu tiene ese acto ontológico que es extasiarse, salir de sí mismo para aspirar siempre a lo más. Bueno, muy resumidamente se percibe aquí con estas líneas que he dado de Fernando Rielo, pues como en efecto mm, mm, eh, la trascendencia es central, ¿no? Y yo diría incluso vital en el pensamiento tanto metafísico como antropológico, ¿no? Y todo, ¿no? El poético que hemos hablado ya, hasta la teoría del conocimiento, ¿no? Ese sujeto absoluto es principio de ser y es también principio inspirativo o epistemológico. De tal manera que Fernando Rielo dice, si el adagio clásico es
nada se puede conocer que antes no haya pasado por los sentidos, yo tendría que decir que nada se puede conocer que antes no haya sido inspirado, que antes no haya estado en el espíritu, ¿no? Bueno, pues nada más. Pues si te parece, Sergio, y luego Carlos, o en el orden que queráis. Muchas gracias. A ti, Juana. Muchas gracias a Gracias, ti. Juana. ¿Te parece bien, Carlos? Hago una breve consideración para ya escucharte. Perfecto. Muy bien. Con las buenas tardes, buenas noches a ustedes. Mediodía aquí en Colombia. En la sesión pasada hicimos ese énfasis en lo que era la trascendencia para Fernando Rielo y hablamos de un concepto que es el que más me llama la atención por estos días, el de esperanza. ¿Qué nos hace trascender? Definitivamente es un tema de movimiento, ir más allá de algo, penetrar, comprender, de manera que la trascendencia nos hace definitivamente mirar hacia afuera. Pero ahorita vamos a ver que hay un punto cero que planteo yo, en el cual se hace un pacto humilde, donde considero que necesito trascender, estoy en un momento cero. En Rielo, esa trascendencia, como lo mencionabas, Juana, es la tendencia al absoluto, el ser más y ese pensamiento al límite. Me llama la atención porque reflexiono en torno a que la trascendencia quizás tenga que ver con la satisfacción que se tenga por haber realizado un acto, pero eso sí, no un acto cualquiera, un acto esencial. Entonces la trascendencia genera una satisfacción. El que trasciende también puede atestiguar y dar cuenta de ese proceso de trascendencia. Y ese acto debe ser esencial, con natural a la humanidad. Es un gozo que no un ego, es un gozo que puede experimentar quien trasciende. Hay en el trascendido una satisfacción, al mismo tiempo consciente, siempre quedando en deuda porque no hay límite. La trascendencia te lleva siempre a salir y a seguir en la búsqueda. Es un estado de perfección y siempre nos llevará a estar afuera. Supone un aquí y un allá. Siempre que hablemos de trascendencia vamos a estar hablando incluso de ese término espacial de un aquí y un allá, o un antes, un después, o un hoy y un mañana. Algo que está más allá incluso de la conciencia, por los límites naturales, así lo definen. Yo lo relaciono siempre con lo divino, con lo que está más allá del límite natural, y pienso que la persona que trasciende hace una comprensión y una valoración de lo que antes pudiera llamar misterio, o algo que no tuviera definido o claro. Siempre está seducido por develar el misterio o aproximarse a lo que el misterio quiere ser, o de dónde viene el misterio, o lo que el misterio le significa. También me llama la atención la trascendencia del carácter de lo humano, que hace a este mejor ser humano, y en el absoluto quizá estará a semejanza de lo divino. La cuestión es salir, pero hay otra cuestión: ¿a dónde? Porque esta pregunta no puede ser caprichosa. ¿Qué busco realmente? Me lleva a esa profundidad del ser que se plantea esa cuestión. No es salir por salir, no es tampoco una negación de sí, ni es una evasión de una realidad. Es un paso también ordenado. Lo que el pensamiento me da como método para saber a dónde voy a salir. Insisto, no puede ser caprichosa. La trascendencia me llama la atención, se puede asemejar a la superioridad. Pero atención, que en esto no nos podemos nosotros confundir, porque el afán consumista, la actualidad propone el progreso, que quizá el progreso no sea trascender como concepto como tal, no. O el salir adelante. Lo que llaman salir adelante quizá no sea trascender. O la mejoría de estatus quizá no sea trascender. Quizá solamente complace a un mandato social y consumista. Luego también hay un deterioro en ese concepto de la trascendencia, y por eso es bueno precisarlo. Trascender en calidades humanas, en virtudes, en capacidad humana al servicio. Hablemos de encontrar puntos de bienestar, no de comodidad.
que esa trascendencia se da en términos de bienestar, no de comodidad. Heidegger habla de lo que nos excede siempre. Yo en Ser y Tiempo veo el tiempo como ese lienzo sobre el que se puede trascender, siendo conscientes permanentemente. Kant hace una referencia al conocimiento, pero atención a esto. El conocer, sobre todo el modo de conocer, no es tanto el objeto conocido, sino el modo de conocer. Ese conocer me lleva a un acontecimiento nuevo que experimento. Trasciendo en la medida que me aproximo a un nuevo acontecimiento que antes no tenía. En Kant lo cita en Dios, alma, mundo, de forma correspondiente. Cuando les hablaba de la humildad, me llama la atención que hay un rasgo muy particular en aquel que quiere trascender. Hay un mea culpa, el hombre que se sabe vacío, pero al mismo tiempo en potencia. Y con el precepto socrático quizá de solo sé que nada sé, él puede reconocer la inmanencia, pero siente que le falta. Y la inmanencia no lo hace suficiente. Para terminar, en la multidimensión humana, creo que sería inagotable enumerar los episodios en los cuales el ser puede trascender. Trasciende en amor, trasciende en cuidado y solidaridad, si queremos ser más específicos, para no dejarlo como amor, como una expresión general. Trasciende en sabiduría, trasciende en paciencia, trasciende en empatía, trasciende en servicio. Un ser que antes era y que luego del acontecimiento ya no será, porque será un ser más, será un ser distinto. Creo que hago esas consideraciones, Carlos Andrés, para que ya nos des parte de tu cuestión y reflexión. ¿Y qué sería de nosotros sin esa trascendencia? ¿Qué sería también del ejercicio filosófico sin esa trascendencia, sin ese estado consciente? Entonces hablamos a la ligera también hay veces del estado consciente y en sí es trascender, ser conscientes de un estado y de una capacidad humana que tenemos para no quedarnos iguales. Muchas gracias, Juana, Carlos Andrés y demás. Muchas Escuchas. gracias. Pues, Gracias, Sergio. Bueno, buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Como algunos ya sabrán, yo vengo trabajando el pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, un pensador colombiano que vivió entre 1913 y 1994. Ese fue el tema de mi tesis doctoral. Entonces, lo que traje para hoy, pues, fueron unas breves reflexiones acerca de, claro, este tema de la trascendencia en Gómez Dávila, en diálogo con otras categorías que creo que tienen una relación directa como creaturidad, y bueno, en fin, esa relación con Dios, con el absoluto. Empiezo entonces mi lectura. Gómez Dávila sentenciaba con inmenso acierto que, comillas, hay verdades que se marchitan si las sacan al sol con frecuencia. Su obra, entonces, puede entenderse como la suma de muchas verdades que no ven la luz del sol con frecuencia. No se acude a Gómez Dávila para degustar las mieles de un pensamiento novedoso y vanguardista, sino para hallar llenas de vida y belleza las grandes verdades de la tradición perenne del pensamiento filosófico. Comillas, los lugares comunes de la tradición occidental son la pauta que no engaña en las ciencias humanas, nos decía el célebre aforista colombiano. Aunque la idea de la muerte de Dios y la expresión Dios ha muerto existe ya desde la antigüedad griega, como permite confirmar Plutarco en Sobre la desaparición de los oráculos, y tiene numerosos ecos en la obra de Pascal, Hegel, Feuerbach y los llamados teólogos de la muerte de Dios, Bonhoeffer, Van Buren, Althusser, Bahanian, etc. Es Nietzsche quien hace célebre la expresión en la etapa final de la modernidad, convirtiéndola en uno de los puntales de su pensamiento y, por tanto, en una categoría de interpretación del mundo contemporáneo. Pese a no suscribir la idea de la muerte de Dios ni las pretendidas consecuencias que de ella se deducen,
En los escritos de Gómez Dávila no hay un desprecio por Nietzsche, al contrario, lo describe como historiador inexacto, pero tal vez profeta. Nietzsche es, para Gómez Dávila, quien mejor diagnosticó la situación de un mundo de relicto y quien mayormente comprendió la gravedad de la misma y las auténticas consecuencias del nihilismo. No obstante, la admiración y el aprecio de Gómez Dávila por el pensador germano tiene la agudeza de tomar el diagnóstico sin aceptar la totalidad del planteamiento, pues a la muerte de Dios, o por lo menos a una forma de vivir en la que el hombre asume como un dato irrefutable el fin de la metafísica occidental y cristiana, el escoliasta sabanero Gómez Dávila contesta de un modo creativo que hace gala de una convicción profunda acerca de las creencias centrales del cristianismo, manifestando sólida fe y una razón audaz que aguardan un desenlace afortunado para la humanidad, sobre cuyo advenimiento se interroga. Comillas. Dios ha muerto, exclamó ese Viernes Santo que fue el siglo XIX. Hoy vivimos en el atroz silencio del sábado, en el silencio de la tumba habitada. ¿En cuál siglo alboreará sobre la tumba desierta el domingo de Pascua? Hasta ahí la cita. La necesidad de que la ética tenga una fundamentación fuerte, natural y real, no meramente artificial o consensuada, es decir, constructivista, es una de las notas características del pensamiento gómez-daviliano, que invita a que la contemporaneidad vuelva su mirada al objetivismo y realismo de los valores, es decir, a la metafísica como base de todo planteamiento ético, pues prescindiendo de ella no es posible salir del nihilismo moral, el relativismo y las falsas justificaciones con las cuales se violan continuamente la dignidad y los derechos de la persona. Para Gómez Dávila, la persona es, por su propia naturaleza, un ser teologal, una criatura abierta a lo trascendente, al diálogo y a la comunicación con lo sobrenatural. El encuentro con un tú divino sella constitutivamente al ser humano. En la antropología filosófica expuesta en los escolios, notas y textos del pensador colombiano, todo hombre posee en el fondo de su alma un hambre de eternidad que se resuelve solo en el encuentro con un ser personal que da sentido a su existencia. Comillas, Dios no es objeto de mi razón ni de mi sensibilidad, sino de mi ser. Dios existe para mí en el mismo acto en que existo. La razón del deseo es la ausencia de un trascendente, por eso sentencia el autor. Dios es la verdad de todas las ilusiones. Así pues, la indagación metafísica del escoliasta bogotano lo lleva a concluir que solo entendiendo al hombre como criatura surgida del amor sobreabundante de Dios, puede garantizarse y tener un suelo estable su infinito valor. La persona debe ser respetada más allá de toda legislación, todo pacto o toda decisión arbitraria, en último término, por su condición divina. En eso Gómez Dávila no es ambiguo, ni intenta parecerlo. Comillas, el hombre solamente es importante si es verdad que un Dios ha muerto por él. Así pues, agrega, hay que creer en Dios para poderles atribuir importancia a las cosas. En el pensamiento gómez-daviliano cobra suma importancia el hecho de que, precisamente, la modernidad se erige en una negación radical de toda dependencia trascendente y una confianza desmedida en las posibilidades del hombre. En ello radica su principal error. Junto a los grandes representantes de la Escuela de Frankfurt, cuya nota característica principal es la sospecha frente al proyecto moderno, son muchos quienes definen la segunda posguerra como un periodo de angustia, de penuria, de desazón. Han desaparecido los grandes metarrelatos y toda esperanza en el hombre, porque la racionalidad moderna no cumplió con sus promesas, olvidó al ser y lo terminó llevando a guerras fratricidas, en las que la humanidad pudo evidenciar su capacidad destructiva. Al respecto, el filósofo italiano Mariano Facio afirma: la sociedad moderna se enfrenta con la persona humana, se crean sociedades opulentas que conviven junto a sociedades donde se muere de hambre. Incluso en las relaciones más personales, como el amor, manda la lógica del dominio. Se ha perdido la cultura del don y prevalece la del intercambio comercial.
Para Adorno, el aburrimiento de la vida cotidiana en la sociedad industrial es, comillas, la conciencia de la falta de libertad de la entera existencia. El hombre contemporáneo, pequeño engranaje de la máquina industrial, vive en la soledad porque en los otros encuentra frialdad. Los controles sociales son tan refinados e inexorables que el individuo se identifica con la sociedad, que logra integrar en sí misma a la oposición. Se crea de esta manera el hombre unidimensional. La causa de todos estos síntomas deshumanizantes es la razón moderna, considerada como mera razón instrumental. Según estos sociólogos, el proceso que comenzó en 1789, pero cuyas raíces se hunden en tiempos aún más pretéritos, llegó a establecer una sociedad totalitaria, identificada con el sistema, donde el fin último es el dominio de la naturaleza. Hasta ahí la cita de Facio. No gratuitamente, el pensamiento posmoderno está marcado por un radical escepticismo sobre la razón, la existencia de la verdad o el bien, de la realidad misma en sentido metafísico, o, por lo menos, sobre la capacidad humana de conocerlos. Siempre ha resultado paradigmática la perspectiva de Michel Foucault al respecto. Comillas. A todos los que quieran todavía hablar del hombre, de su reino y de su liberación, a todos los que se preguntan todavía sobre qué es el hombre en su esencia, a todos los que quieran apoyarse en él para acceder a la verdad, a todas estas formas de reflexión deformes y alteradas, no podemos más que contraponer una risa filosófica, es decir, en parte silenciosa. Hasta ahí Foucault. El relativismo nociológico y moral, la depresión como enfermedad odierna, la falta de horizonte vital en la existencia de muchas personas, sobre todo jóvenes, y la incertidumbre generalizada sobre el futuro, son manifestaciones de una crisis global, crisis del hombre que a su vez es evidencia de un tiempo marcado por la desesperación y la angustia, temas que interesaron profundamente a Gómez Dávila. En la generación de quienes denuncian los excesos y las sombras del proyecto moderno, puede contarse junto a Gómez Dávila al filósofo rumano Émile Cioran. Se ha establecido alguna relación entre ambos, dado el estilo aforístico que los distingue. Sin embargo, los conceptos de angustia y desesperación, como asuntos que ocupan a la filosofía, también permiten construir un puente entre ambos pensadores. Para el rumano, Cioran, comillas, sin Dios la soledad sería un alarido o una desolación petrificada, pero con él la nobleza del silencio atempera el desvarío que nos produce la falta de consuelo. Cuando ya lo hemos perdido todo, recobramos la calma eternizando nuestros sueños bajo los desnudos árboles de sus alamedas. Solo el pensar en él me mantiene de pie. Cuando extirpe mi soberbia, podré acostarme en su cuna misericordiosa y profunda y adormecer mis insomnios consolado por su vigilia. Más acá de Dios, solo nos queda el anhelo por él. Hasta ahí Cioran. No obstante, Cioran renuncia a la esperanza por implicarle creer en una divinidad. Claramente prefiere afirmarse en un orgullo desesperado sin trascendencia o en una desesperación orgullosa donde no está presente Dios. Comillas, cuantas menos esperanzas tenemos, más orgullosos somos, hasta el punto de que orgullo y desesperación se desarrollan juntos, siendo como son indiscernibles entre sí, incluso para un observador clarividente. El orgullo nos prohíbe esperar, buscar una salida fuera del abismo del yo, y la desesperación se da aires sombríos, sin los cuales el orgullo sería un juego mezquino o una ilusión lamentable. Hasta ahí la cita de Cioran. No es descabellado afirmar que Gómez Dávila suscribiría muchas de las ideas de Cioran, de quien se encuentran varios volúmenes en su biblioteca personal. Los dos pertenecen a una clandestina hermandad antimoderna que se oculta a la luz del día, en la que creyentes y no creyentes se reúnen para conspirar contra el proyecto moderno. Esta fraternidad no se pone de manifiesto con una lectura superficial, pero Cioran y Gómez Dávila, leídos con agudeza, miran con malicia y suspicacia la exagerada confianza que la modernidad ha puesto en el hombre, como indica Alfredo Abad. Son muchas las alusiones en que Gómez Dávila desestima los logros del hombre. Su contramodernidad se suma a ciertas voces como la de Émile Cioran, cuando desarrolla una fuga de las visiones optimistas generadas principalmente en las utopías modernas, entre ellas el pensamiento ilustrado.
Cioran nunca ahorra palabras cuando de acusar las consecuencias de la barbarie humana se trata. Comillas, árboles asesinados, surgen casas, hocicos por todas partes. El hombre se extiende, el hombre es el cáncer de la tierra. Cierro comillas. Son múltiples los aforismos en los que desvela su recelo frente al culto a la humanidad y la creencia en la ilimitada capacidad de su especie. Comillas, cuando el hombre olvida que es mortal, se siente empujado a hacer grandes cosas y a veces lo logra. Este olvido, fruto de la desmesura, es al mismo tiempo la causa de sus desgracias. Mortal, piensa como mortal. La antigüedad inventó la modestia trágica. Hasta ahí la cita de Cioran. Por su parte, Gómez Dávila es enfático cuando reconoce que cualquiera que no confía en el hombre resulta, en el fondo, cristiano. Y añade que hay una secreta simpatía entre todos los que niegan la divinidad del hombre, aunque algunos de ellos no crean en Dios. Sin embargo, sería equivocado afirmar que el colombiano se identifica con el pesimismo antropológico de Cioran, pues Gómez Dávila ofrece, por medio de los conceptos de criatura y creaturidad, entre otros, una perspectiva en la que hay esperanza para el hombre cuando, renunciando a la pretensión orgullosa de autofundarse y creerse Dios, se reconoce como criatura, con todas las implicancias metafísicas, antropológicas, nociológicas, éticas, jurídicas, políticas, etcétera, que puede tener esta condición. Comillas. La noción de criatura mantiene la distancia entre el hombre y Dios sin abolir el contacto, o alternativamente, el contacto sin abolir la distancia. Hasta ahí la cita. De esta manera reivindica la dependencia del hombre a un orden trascendente contra los principios inmanentistas y autonomistas de la era moderna. Comillas, nos dice en Escolios 2, depender solo de la voluntad de Dios es nuestra verdadera autonomía. Paradójicamente, renunciando a ser Dios y a una autonomía absoluta, el hombre encuentra su inmensa dignidad. Dice Gómez Dávila en los Escolios 1, la conciencia de nuestra dependencia, de nuestra impotencia, de nuestra insignificancia, la conciencia, en fin, de nuestra condición de criatura, nos salva de la angustia y del tedio. Para quien se postra, el mundo fluye en una secreta primavera. Hasta ahí la cita. Por consiguiente, si se toma en cuenta que para el pensador sabanero el hombre se vive a sí mismo como angustia o como criatura, el camino que comparten Cioran y Gómez Dávila se divide cuando uno acentúa la angustia y el otro se cimenta en la creaturidad, que en Gómez Dávila no reduce la centralidad y grandeza de lo humano, sino que es su única condición de posibilidad, pues tan solo para Dios somos irreemplazables. Y además, comillas, todo es trivial si el universo no está comprometido en una aventura metafísica. Podría atribuirse al ilustre aforista colombiano el mismo proyecto que Volpi dice ver en la obra del filósofo, novelista e historiador alemán Ernst Junger, a saber, comillas, superar el nihilismo recorriendo hacia atrás las etapas que Comte había asignado al desarrollo del saber humano, de la ciencia a la metafísica, hasta recuperar la religión y el mito, con sus potentes imágenes. Frente a la insipidez de la vida contemporánea, que a cada momento debe buscarse estímulos y sucedáneos, las palabras de Gómez Dávila resultan iluminadoras. Dios, nos dice, es la razón del sabor en la cosa que deja de ser insípida. De esta manera, la pregunta filosófica por Dios permite un nuevo planteamiento antropológico. La centralidad y preeminencia de una instancia divina es la única garantía del valor indiscutible de la persona y, usando categorías agustinianas, el verdadero amor del hombre a sí mismo está en la ciudad de Dios, que es simultáneamente la ciudad de la epimeleia geautú, del cuidado de sí, de una ética en la que el ser humano busca construir una vida noble y bella, esculpiendo una obra de arte con su propia existencia. De hecho, en la ciudad de Dios, San Agustín, pensador tan caro a Gómez Dávila, afirma que el habitante de esta ciudad, a diferencia del que habita en las Civitas Hominis, que se afirma en su propia gloria, le dice a su Dios, vos sois mi gloria y el que me hace ir con la cabeza en alto. Bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha A sido ustedes. un buen planteamiento sobre qué es la trascendencia en un pensador tan actual, ¿no? Porque Ujú, es de 1913 a 1994. exactamente. Bueno, Maravilloso. Y mm, si me permites, Juana, que me sí, muy bien. encantó en Carlos Andrés la cita, digo como esas palabras llave, digo yo esas palabras llave, verdad, de pronto es esa urgencia en la trascendencia del hombre de buscar la verdad, el absoluto es la verdad. Me encantó esa expresión de diagnóstico porque Ujú, necesariamente es un ejercicio por el que se atraviesa para poder determinar el dónde estoy, el para dónde quiero ir, hacia dónde quiero ir. Ese es un ejercicio que se hace y se cumple cabalmente cuando la persona quiere trascender. Siempre al ser teologal y el encuentro con el tú divino. ujú. Desde luego, cuando me hablas de Cioran, pues hace mucha sintonía conmigo en el tema de la esperanza y la desesperanza, cuando él habla del qué y el de quién, que fueron las dos grandes sorpresas que yo encontré en el tema de esperanza o que estoy encontrando en el tema de esperanza, y es que todo esperanzado en un qué, necesariamente se hace la segunda pregunta y es de quién viene ese qué en el que está aguardando, ¿no? Luego las dos son muy trascendentes. Me encantó mucho tu intervención, Carlos Andrés. Gracias, Juan. Gracias, Sergio. Ahora que te escuchaba lo que mencionabas del progreso, pues que el progreso no necesariamente es trascendencia. Recordaba un escolio de Gómez Dávila en el que él dice que el progreso es el progreso en la modernidad es el sucedáneo de la esperanza. Es aquello con lo que el hombre intenta reemplazar la esperanza que tiene, pues necesariamente desde esta concepción clásica cristiana, un contenido teológico sobrenatural, intenta reemplazar eso pues con su fe en el progreso. Y eso es una de las cosas que me llama a mí la atención y que me remite una vez más a un texto que para mí ha sido muy importante, quizá lo he mencionado aquí, creo que sí, que fue la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, la Spe Salvi, sobre todo en la segunda parte que se llama La transformación de la fe esperanza en el mundo moderno. No solamente porque es un análisis filosófico muy agudo, muy interesante, sino porque personalmente pues fue mi experiencia, ¿no? Me cuestiona dónde está puesta mi esperanza, si realmente como hombre de fe está puesta en Dios y solo en Dios, o en realidad yo sí tengo mi esperanza muy modernamente puesta en el progreso, incluso en el progreso personal. Entonces, es interesante eso que decía. Bueno, un dato muy pequeño, pero que es un dato solamente histórico, ¿no? Cioran conoció a María Zambrano, ¿no? Ah, Y estuvo en la órbita, o sea, se sintió admirado de ella. De hecho, ujú, Fernando Savater, que es un filósofo español que vive del año 1947, eh, que fue uno de los que defendió el regreso del exilio de María Zambrano a Madrid, eh, es, conoció a María Zambrano porque él hizo la tesis sobre Cioran. Ahora bien, mm, María Zambrano era amiga o sea, ella decía que su única bandera era la amistad. Mientras que las personas fueran respetuosas, ella era amiga de todos, vamos a ujú, decirlo así. Pero no tiene nada que ver, porque María Zambrano, que también es muy agustiniana, tiene una obra que es La agonía de Europa, que es un ujú. diálogo con San Agustín y sobre todo con la obra de La ciudad de Dios. María Zambrano es siempre, mm, o sea, propone siempre la esperanza, ¿no? Bueno, esto es un dato histórico. Ahora, a mí, con respecto a Sergio, me gusta mucho cuando ha dicho trascendencia hacia dónde, ¿no? Hacia algo. Efectivamente, trascender es salir de, pero también los, ¿cómo se llama? Los extrovertidos, ¿no? O extravertido, que sería la palabra exacta, aunque todos decimos extrovertido,
salen de sí mismos, pero salen hacia dónde van, ¿no? Salen de cualquier manera. O sea, es muy importante proponerse el fin o señalar el fin que nos proponemos. Bueno, yo se lo uniría a una palabra con la que ha empezado Carlos, ¿no? Carlos Andrés, que es somos criaturas. Yo creo que cuando cualquier pensador, ¿no? Por supuesto pensadora, parte de la idea de criatura, está hablando de un origen y está hablando de un fin. Y en eso, a mí me encantaría que con el tiempo, Carlos Andrés, tú también pudieras leer a Fernando Rielo, porque yo encuentro que tiene muchas similitudes, ¿no? Porque somos criaturas, hemos de hablar de la relación con un creador. Y bueno, ya lo segundo que has dicho, ¿no? Esa necesidad metafísica. Yo he repetido, ¿no? La idea de Fernando Rielo, toda filosofía nace con vocación metafísica. El problema es haber perdido, ¿no? Y tú has hecho esas preguntas hasta de Foucault, ¿no? Si nos preguntamos quién es el hombre, si nos lo preguntamos somos metafísicos, si no podemos ser filósofos diletantes, ¿no? Que hablamos, el decir por decir que decía antes Sergio, ¿no? Y ahí se inscribe pues una definición tan parecida, ¿no? A la de Fernando Rielo. Somos seres teologales, dice, abierto a lo trascendente. Y Fernando Rielo dice, somos finito, abierto al infinito. ¿Sí? Es decir, están en una misma atmósfera de pensamiento, ¿no? El otro día me ha dicho un amigo mío, estuve en Salamanca hablando de Unamuno, un catedrático de la Conti, me ha dicho, el próximo número de Diálogo Filosófico sale un estado de la cuestión, es decir, un artículo, pero que es estado de la cuestión, es un artículo con el que empiezan normalmente esta revista de Diálogo Filosófico, un artículo muy potente porque tienes que estudiar. A mí me tocó una vez en Mujer y Filosofía, me tuve que estudiar pues, todo el feminismo, todo lo que se había trabajado sobre esa y el estado actual, ¿no? De dónde parte y en qué estamos. Pues me dijo este catedrático de filosofía que era un estado de la cuestión del pensamiento católico o pensamiento cristiano hoy, ¿no? Y yo creo que con lo que, con lo que quiere decir también que hablamos de la muerte de Dios, pero hablamos de un pensamiento que no ha dejado de plantearse lo trascendente y no solo lo trascendente, sino a Dios mismo, ¿no? Bueno, muy interesante todo. ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo más, pero no me gustaría acapararlo todo. Yo tengo en algunos escolios de Gómez Dávila, pues que los aprecio más, y uno de ellos que me abrió muchas vías de interpretación para mi tesis, dice lo siguiente: el pensamiento progresista deriva de la creencia en nuestra Mundigkeit, que es el concepto que usa Kant de la mayoría de edad, madurez, mientras que el pensamiento reaccionario, que es con el que se identifica Gómez Dávila, parte de la conciencia de nuestra Kreaturlichkeit, es decir, nuestra creaturidad. Me pareció muy interesante entender estas dos posiciones que fundamentalmente son políticas o que se manejan sobre todo en el ámbito de la filosofía política. Entender su raíz metafísica, ¿qué es esa? Pues el entenderme yo como soberanía, autonomía, casi que como presuponiendo que yo me doy el ser y negando todo dato ontológico previo, y por otro lado, contrapuesto, esta concepción de la creaturidad, pues que tiene una serie de consecuencias que pues es muy interesante analizarlas. Y hay un texto de Piper que se lo recomiendo, Joseph Piper, un texto de los años 70,
que se llama Creaturidad y Naturaleza Humana, notas sobre el planteamiento filosófico de Jean-Paul Sartre, donde él pues le muestra de una manera muy llamativa que Santo Tomás y Sartre coinciden en cuanto que afirman la necesidad de un creador para afirmar que hay naturaleza humana, con la diferencia de que Sartre niega a Dios, ergo niega la naturaleza humana, mientras que Santo Tomás afirma la existencia de Dios, ergo afirma que hay naturaleza humana. Pero es muy interesante pues el análisis que le hace en este texto Piper, y pues la crítica final que termina haciendo a esta antropología sartreana, porque termina diciendo Piper es contradictoria, porque si no hay trascendencia, no hay Dios, no hay creatividad, dice, no se puede hablar ni siquiera de los valores que en aquella época Sartre defendía. Entonces, bueno, un texto ahí Yo quería tocar eso, y ya que Carmen trabaja mucho sobre los valores, si no hablamos de creatividad, tú lo has dicho muy bien, Carlos Andrés, hablamos de soberbia humana. ¿Sí? Estamos hablando de esa autonomía que Kant, yo creo que no quiso subrayar de esa manera, pero que la modernidad la ha subrayado así, que es arrogancia o autosuficiencia, ¿no? Entonces, si hablamos de soberbia, si no queremos hablar de relación, de vínculo con lo trascendente, estamos hablando de soberbia. Esto también lo dice muy claramente en la agonía de Europa María Zambrano. La agonía de Europa es que se ha ensoberbecido, y esa razón soberbia, ensoberbecida, es incapaz de misericordia. Y de nuevo, o sea, al antivalor se le contrapone un valor. Si somos soberbios, somos incapaces de misericordia, ¿no? Lo que está pasando desde ayer y hoy no es más que un ensoberbecido poder que cree que puede con todo, ¿no? Y puede arrasar a personas, a países, etcétera, ¿no? Y entonces ya, eh, como decía María Zambrano, pues Europa no ha podido vivir esa compasión que es propia del humano, pero de lo humano en cuanto reconoce a Dios, ¿no? Eso es ciudad del hombre, ciudad de los hombres, ciudad de Dios, ¿no? A mí eso me parece muy importante. Y fíjate, lo has dicho también al final, ¿no? Nicolás, te iba a decir, Carlos Andrés, eh, porque ser persona, tú has dicho, es ser persona divina, es decir, el valor divino de lo humano, vamos a decir, ¿no? Porque cuando Kant, gracias a la autonomía, subraya la dignidad humana, yo siempre he pensado que, en este caso lo veo desde Fernando Rielo explica mejor la dignidad humana que Kant, porque Kant dice, bueno, porque valemos por nosotros mismos, porque somos fin en sí mismos y no somos medio para otra cosa, no somos objeto, y está muy bien, racionalmente hablando está muy bien, pero la dignidad es porque ¿quién nos ha constituido? ¿Por qué y por quién somos personas? ¿No? En esa, lo ha dicho Sergio, ¿no? En ese a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, la dignidad ya es una definición completa, ¿no? Fernando Rielo lo que viene a decir, somos definidos por el absoluto, y eso nos hace semejantes a él, y eso es alcanzar la máxima dignidad, ¿no? Bueno, no sé si Pablo. No sé si has hablado más de trascendencia en el sentido de un ente trascendente que pudiera ser Dios o entes en otro plano, o la trascendencia del alma humana o de alguna parte del humano a otros planos, a planos trascendentes. No sé por dónde habéis ido más. Hemos hablado más de una trascendencia personal en Dios, ¿no? Ayer, que yo tengo un seminario
donde estamos leyendo la teoría del Quijote de Fernando Rielo, decía hablaba un profesor mucho de Levinas, ¿no? Como esa trascendencia en el otro, ¿no? De la que Pablo está hablando ahora. Pero, por ejemplo, Levinas, que nos ha explicado maravillosamente toda esa trascendencia abierta al otro, en Levinas mismo no era cristiano, era judío, ¿no? Queda claro que no deja de reconocer al otro con mayúsculas. Hemos hablado más de la trascendencia hacia Dios, efectivamente. Pero bueno, trascender es salir de uno para encontrarse con algo. Fernando Rielo dice, bueno, pero con algo y con alguien. Y además con alguien en mayúsculas, ¿no? Es todos esos pasos, ¿no? Claro, lo había preparado, era algo muy breve, quizás, y muy sencillo. Porque me quedé en la sesión pasada un poco con ganas de hablar de las pruebas de la existencia de Dios que se han dado a lo largo de la historia, o de formas en las que se ha hablado de Dios, que sería un ente y también un plano muchas veces que evita entendido como trascendente. Eso sería lo que, como podría intervenir ahora, si no entra un poco dentro de lo que habéis estado hablando. No. Este es un seminario, hablamos todos los que queramos y podamos. Encantada, Vale. Pablo. Vale, pues nada, no creo que me lleve mucho. Me ha hecho ilusión que dijeras lo de Levinas porque yo el año que estuve estudiando en París, uno de los profesores que más me gustó se llamaba Luis Cristian, que en español sería como Juan Luis Cristiano, y fue de Levinas. O sea, realmente él se formó en lo más importante y esencial de su labor filosófica con Levinas. Y contaba que las clases de Levinas estaban pues, muy vacías, había muy poca gente, porque mientras estaban otros como Deleuze o Foucault, otros que estaban muy de moda, con las clases abarrotadas. Y luego ese hombre, Levinas, que era un hombre muy apocado, que hablaba muy bajito, decía que costaba mucho entenderle, entonces se tenía que poner muy cerca, porque decía que hablaba para el cuello de su risa, luego iba a ser muy importante, ¿no? Iba a tener mucha trascendencia. Sus libros, Ética Infinito, ¿no? Por ejemplo, toda la reflexión sobre encontrar en el rostro del otro pues, el fundamento último de la moral, ¿no? Cosas muy interesantes. Sí. Vale, pues entonces, si nos parece mal, os cuento un poco rápido los apuntes que tomé estos días, que en el fondo es pensar eh, como seres finitos, seres racionales, seres humanos que somos, con las herramientas y el alma o el espíritu que tenemos, cómo relacionarnos con eso que podemos concebir o conceptualizar como trascendente. Eh, Planos o seres que están más allá en un sentido ontológico y así de sí, en todos los sentidos, ontológico por capacidades, pues seres, por ejemplo, que tengan una memoria perfecta, ¿no? Un ser omnisciente, seres que estén en otro plano de realidad que no sea este plano empírico, ¿no? En el que podemos transitar, ¿no? O que podemos conocer por los sentidos. Entonces me interesaba la sesión pasada pensar cómo, qué propuestas ha habido, ¿no? A lo largo de la historia de cómo hablar o cómo relacionarnos, ¿no? Con la trascendencia o los seres trascendentes. Eh, entonces, pues bueno, a lo largo de la historia ha habido pruebas de la existencia de Dios, argumentos a favor y en contra de planos o seres trascendentes, ¿no? Estructuras lógicas de pensamiento incluso, ¿no? Como Aristóteles, para justificar que tiene que haber ontológicamente un lugar que tenga unas características radicalmente diferentes, ¿no? Este mundo sensible, este mundo material y finito. Eh, Así que bueno, pues eso. En la antigüedad, empezando por la antigüedad hasta la contemporánea, a mí me gusta mucho creo que es Genófanes, igual me equivoco, ¿vale? Pero creo que hay un filósofo que se llamaba Genófanes que dijo algo así como
si los hipopótamos tuvieran una religión, sus dioses serían hipopótamos, o se parecerían a los hipopótamos. Entonces es curioso que ya hay una especie de conciencia, hace 2000 años, ¿no?, de que la religión humana antropomorfiza o tiende a antropomorfizar los seres trascendentes, pero que si otros seres tuvieran otros dioses, a lo mejor tendrían la tentación de que se parecieran a ellos, ¿no? Y es curioso que esto lo va a retomar muchos milenios, 2000 años después, Feuerbach, ¿no? O esa idea se parece, no estoy seguro de que Feuerbach lo conociera. Bueno, en la antigüedad, pues Platón, para poder hablar de un ser no creador de la materia de las ideas, sino ordenador, que da forma al mundo sensible, ¿no? Ese demiurgo, se vale de un mito, ¿no? Entonces hay la razón para hablar de lo trascendente, o lo creador, o lo ordenador, en ese sentido. Se vale de una narración que tiene un rendimiento filosófico, alegórico, pero que es un mito. Y en contraposición pues tenemos a Aristóteles con ese razonamiento lógico consecuente con las categorías fundamentales de su sistema, de su metafísica. Su razonamiento le lleva a decir: tiene que existir un primer motor y tiene que existir un ser que sea pensamiento de pensamiento, que sea autotélico, que sea perfectísimo, que su labor sea pensar a sí mismo, que sea acto puro. Entonces es interesante, ¿no? En la antigüedad, una relación con la trascendencia platónica, mítica o alegórica, para poder dar cuenta de lo que hay en este mundo, y la aristotélica es puramente racional, ¿no? Lógica. Mi sistema es así, tiene estas categorías, las aplico hasta sus últimas consecuencias y me, ¿no?, por uno de ese primer motor, ese pensamiento de pensamiento, eh, que es la suma perfección y en la que en el fondo se miran todos los seres que tienden a fines, y a la que los seres que tienden a fines para ser más perfectos hacen, o quieren parecerse a ese ser, ¿no?, que sería como referencia cósmica, ese ser que es sumamente perfecto, ¿no? Y esto le gusta mucho a Santo Tomás. Vale. Eh, bueno, espero no ser muy como demasiado nivel básico, ¿no? Espero no decir cosas que sean muy básicas o que incluso hayáis dicho. Vale, pero era un poco por poner también eh, hitos, sí, básicos e importantes, ¿no?, de la historia de la filosofía a la hora de hablar de seres trascendentes. En la patrística, ¿no?, pues me interesa mucho la posición previa a Santo Tomás, ¿no?, la de que la filosofía tiene que ser una sirvienta perdón, a San Agustín, una sirvienta de la teología. Es decir, que no hay nada que pensar, no hay nada que filosofar en lo teológico, ¿no? En este caso, en la religión cristiana, se decía antes de San Agustín, la filosofía es ancilla teología, ¿no? Es anquila o ancilla teología, es una sirvienta de la teología. Y San Agustín precisamente dice, pues la razón y la fe se pueden complementar. Es un primer también momento grande en la historia de la filosofía en este tema, ¿no? Y un paso adelante de la razón, vinculándose y digamos, eh, sintonizando con la fe, lo que llamamos las creencias religiosas o las creencias de fe. Y San Agustín daba tres argumentos fundamentales, aunque más le convenciera el tercero, pero San Agustín decía: mi razón, ¿no?, al pensar y al valorar la existencia de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, unílocuo, ¿no?, eh, pues me dice que debe existir, es probable que exista por la grandeza de la creación. Decía, el primer argumento era por lo grande y maravilloso que era el mundo. Y era tan grande y maravilloso, con todos los tipos de seres que existen en él, que casi cuesta no pensar que exista un ser más grande aún, ¿no?, responsable de esa grandeza. Ese no es el que más le convence, aunque lo baraja, ¿no? Segundo es el consenso. Dice, está muy extendido entre las personas creer en un Dios. Y en otras civilizaciones también, aunque no sea el mismo Dios, creer en eso que llamamos dioses, ¿no? Seres
todopoderosos, y dice, y eso en mi razón, pues se me presenta mi razón como una posible prueba de que deba existir, porque si no, muchísima gente estaría equivocada, ¿no? Y luego tercero, el que más me interesa, que será el que más o menos le copie Descartes, es el de encontrar en él, en su alma, ideas eternas o conocimientos eternos, que tienen, por ser eternos, tienen un nivel de perfección que él no ha podido, no ha podido ser responsable de crearlos, ni ha podido crearlos en su vida, ¿no? Por sus sentidos o en el mundo, ni se los ha podido transmitir en sus padres o un igual porque es igualmente imperfecto, ¿no? Es un poco platónico también este razonamiento, son conocimientos como las matemáticas, ¿no? Que nunca cambian, o esto no es platónico, ¿no? Las verdades reveladas en la Biblia son conocimientos de una perfección de la que no puede ser responsable, ¿no? Ese tercer argumento es el que de la intimidad de conciencia, donde encuentra en su alma el sello de Dios, ¿no? El imago de tener en su alma la huella de un ser eterno, perfectísimo, eh, y afirmar que tiene que existir para ser el responsable de haberlo puesto ahí, ¿no? Esas verdades eternas. Bueno, en la escolástica, pues el famoso argumento de San Anselmo, ya digo, saltándonos muchísimas cosas, ¿no? Ese argumento de San Anselmo que yo no sé qué os parece, a mí me ha parecido siempre bastante parecido al de San Agustín, pero me cuesta ver las diferencias. San Anselmo de Canterbury, ¿no? Porque le pedían sus, eh, no sé si sus frailes o amigos cotidianos, como era tan inteligente, por favor, demuéstranos racionalmente la existencia de Dios con un argumento que pueda convencer a cualquiera, ¿no? Se tomó un tiempo y ya volvió, ¿no? Con el argumento infalible. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. Se podría pensar un Dios con todas las características que le otorgamos y sin la existencia, porque puedo pensar, ¿no? En una criatura que lo sepa todo, que pueda todo, pero sin existir. Y hay algo más perfecto aún, esa criatura pero existiendo. Y solo que yo pueda concebirlo es una prueba de que debe existir. Es difícil, ¿no? Ese paso lógico, eh, pero bueno, es interesante. Luego las 5 vías de Santo Tomás, famosas, ¿no? De pruebas de la existencia de Dios, en las que se usa la razón, pero partiendo de los sentidos, ¿no? Partiendo de lo empírico y después de lo empírico usando la razón, ¿no? Razonando eh, inductivamente, se podría decir, a posteriori, esa prueba de Dios, esa demostración a posteriori que prefiere y no la a priori, por los cinco hechos empíricos más palmarios o los que elige él, ¿no? El movimiento, las causas eficientes, la diferencia entre seres contingentes y seres necesarios, la perfección y el orden. Santo Tomás siempre aplica la misma estructura, ¿no? Para cada vía. Hay un hecho empírico que podemos captar por los sentidos, por ejemplo, el movimiento. Toda cosa, ese hecho empírico, tiene que tener una causa, el principio de causalidad. Si algo se mueve, ha tenido que ser movido por otra cosa. Y la clave, ¿no? Donde hay que discutir las vías de Santo Tomás, la imposibilidad de una regresión infinita de causas. Siempre tiene que haber un momento de la cadena se rompa, si no, no tiene sentido. Y eso también lo toma Aristóteles. Tiene que haber alguna cosa que no haya sido movida por nada y sea la que inicia el movimiento. Eso coincide con el primer motor de Aristóteles en la física, ¿no? Eh, y acaba siempre cada vía Tomás diciendo, y a eso lo llamamos Dios, ¿no? Al fin de este razonamiento, con el movimiento o con la perfección o con el orden o con la diferencia entre seres contingentes y necesarios, a eso es lo que llamamos Dios. Vale, en la modernidad, me voy a saltar algunos, voy a ir un poco más rápido. En la modernidad, me acabo de acordar de Nicolás de Cusa con la referencia que has hecho de Fernando Riero, ¿no? Que muchas veces lo mencionáis, lo de somos seres finitos abiertos a lo infinito. A mí siempre me gustó, desde que lo oí por primera vez, la definición que daba Nicolás de Cusa de Dios en su obra La Docta Ignorancia. Dice algo así como que Dios es porque él razonaba mucho geométricamente, ¿no?
Dice, Dios es una circunferencia infinita de radio infinito cuyo centro está en todas partes. Sería como una especie de saturación, ¿no? Divina del cosmos. Y también, ¿no? Cuesta que entre en la cabeza una idea que desborda tanto, como cuando Descartes dice, intenta pensar en un pentágono, un polígono de 5 lados, es fácil, intenta pensar en un polígono de 1000 lados, pues algo así, ¿no? Eh, bueno, Descartes también necesitaba a Dios en su metafísica para que le salieran las cuentas, también baraja 3 argumentos, pero no son del todo originales, ¿no? Él dice, el argumento de San Anselmo es interesante, la cuarta vía de Santo Tomás también, la de que hay seres contingentes y es necesario que exista un ser necesario para que el mundo haya podido salir alguna vez de la mera posibilidad, ¿no? De la mera contingencia. El ser es necesario es como una especie de, otra vez un razonamiento lógico, ¿no? Una especie de asidero o de baldosa inamovible de la contingencia, que es variable, ¿no? Pero pues eso, un asegurador de la necesidad de la contingencia. Bueno, y luego la tercera, la prueba que más le gusta a, San Descartes, sí. Santo Descartes es la de encontrar en el alma una idea innata, ¿no? Que es la de la perfección, suma perfección, o la idea de infinito. Y claro, él dice, yo no puedo ser responsable de que esté esta idea en mí. Ni la he encontrado por mis sentidos, ni me la han transmitido otros o quienes me han engendrado, mis padres, ni he podido yo crearla por mi propia mente, que es imperfecta e infinita. Por tanto, debe existir un ser que la haya colocado ahí y que además sea igual de perfecto o más que esa idea, por el principio de equiparación, ¿no? De la causa y el efecto. Nunca un efecto puede superar por mucho la perfección de la causa. Bueno, el dios de Condorcet, ¿no? Es una concepción también curiosa. Condorcet, desde un punto de vista científico, ¿no? De la ciencia francesa del 18, decía, si hubiera un ser que pudiera saber la posición de todas las partículas que hayan existido y que existan en la historia y sus velocidades, podría saberlo todo. O sea, la omnisciencia es una cuestión ecuacional, matemática. Bastaría con saber la posición de todas las partículas y sus velocidades eh, para saberlo todo, para saber tanto para adelante como para atrás, regresar y progresar en los hechos cósmicos, históricos o naturales. Entonces es una concepción de una hipótesis, un Dios supuesto que sabía todo, pero por pura matemática, ¿no? Una concepción un poco como fría, ¿no? Un poco eh, como un esqueleto sin corazón y sin carne. Luego Rousseau, por mencionar un típico ejemplo de lo que se suele llamar como deísmo, si yo no me equivoco, con D, ¿verdad? Que todas las posiciones, no son agnósticas ni ateas, todas las posiciones que hacen un Dios y que le den un nombre, que le den unas características, que puedan hablar afirmativamente, positivamente de esa criatura, creo que a eso se le cataloga como teísmo o teísmos, con T, ¿no? Pero si, como Rousseau, afirmas, no eres agnóstico ni ateo, afirmas, debe existir algo, siento que debe haber una presencia real que exista, trascendente, divina, pero ni le pongo nombre, ni le pongo cara, ni puedo hablar de sus características, solo afirmo que debe existir algo, creo que esa posición se suele llamar deísmo, con D. Y es un poco lo que él defendía distanciándose de la iglesia, de la institución católica cristiana, pero paseando por los campos y por los jardines de Francia y de Suiza y sintiendo, sobre todo a través de la naturaleza, de la experiencia sensorial de la naturaleza, que no podía ser eh, todo eso y ya está. Lo que no podía ser todo eso pues, una casualidad o un sueño, tenía que ser bien real y a la vez este mundo debía estar acompañado por una presencia trascendente, ¿no? Eh, y ya está, pues para acabar, en la edad contemporánea, ¿no? En la época contemporánea,
un Marx o un Feuerbach que ponen el dedo en la llaga, ¿no? De que quizás los seres humanos a lo que llamamos Dios es a un humano al que hemos ampliado sus planos ontológicos, ¿no? Básicos, sus capacidades básicas. Una criatura que tiene una razón perfecta, una memoria perfecta, una presencia en lugares, una presencia perfecta, ¿no? Una omnipresencia. Una voluntad perfecta, un poder perfecto, ¿no? Una omnipotencia. Y por eso decía que eso se parecía un poco a ese dios de los hipopótamos de Xenófanes, ¿no? O de ese griego que, si no me equivoco, es Xenófanes. Eh, y ya para terminar, con Nietzsche, con Wittgenstein, Zambrano, otros que se nos pueden ocurrir, eh, pues un Nietzsche y un Wittgenstein irían por la línea de ya no se puede hablar, no es posible hablar, ni razonar, ni decir nada sobre otros planos que no sean este mundo. Es negar la trascendencia, ¿no? El dios ha muerto de Nietzsche, evidentemente, no nos metamos en eso. Eh, y la frase de Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, es mejor callar. De lo que no, lo que realmente, si está más allá, no tenemos ninguna vía de acceso, por tanto, las palabras no nos alcanzan. De lo que queda por hacer respecto a esos planos trascendentes es callar, ¿no? Y luego pensaba en filosofías como la de Zambrano o en esa línea, ¿no? De que quizá para hablar, para relacionarnos con lo trascendente, no sean posibles lenguajes como el de la ciencia o lo experimental o los sentidos, la descripción de los sentidos o el lenguaje lógico de la razón, sino metáforas, ¿no? El arte, la poesía, un lenguaje más poético. Y bueno, sé que me dejo muchas cosas, ¿no? Como la mística o gente que ha defendido que para hablar de trascendencia, planos o entes trascendentes, solo se puede a través de estados mentales alterados, no cotidianos, ya sea con sustancias, ingiriendo determinadas sustancias o induciendo estados mentales a través de ejercicios como meditación o cosas de ese estilo. Y bueno, ya me callo para no robar más tiempo y más o menos he dicho lo que tenía. Muy bien, Pablo. Bueno, ha sido todo un recorrido, hemos recorrido la historia de la filosofía. Nos quedan unos minutos, a mí sí que me gustaría decirte algo, pero si Sergio, Carlos, Andrés, no sé, cualquiera de vosotros, Reni, Carmen, queréis Vale, decir algo, encantada. Juana, Y perdona, solo preguntar si ha tenido sentido y un poco en el fondo, sí, claro que ha tenido sentido, pero por eso vamos a contestarte. Vamos a más decir que nuestra impresión, ¿no? que fueran muchos datos, era más Sí, pensar cómo los seres finitos, ¿no? Nos relacionamos, qué formas claro, tenemos o qué herramientas para claro, relacionarnos claro. con cosas trascendentes, ¿no? Se ha tenido todo el sentido, por eso queremos terminar mm, comentando lo que has hablado. Sergio, Y empiezo rápidamente porque sé que el tiempo ya nos va estrechando. Pablo, muchas gracias por tu intervención que además me hace pensar en muchas más cosas. Lo que el hombre no es en términos, lo que el trascendente no es, se me ocurrió a mí, lo que el trascendente no es ni enredado ni confuso. Eso lo tenemos claro. La trascendencia no está asociada ni a la confusión ni al enredo, ni a la dispersión. Por otro lado, el que es trascendente no es desinteresado, está motivado, no es nunca un desinteresado. Y se me ocurre en lo que hablabas también, que lo dejo aquí, lo recojo para tener ese dato aquí a la vista, el trascendente no está inmóvil. Obviamente significa, ahorita hablábamos de un movimiento, no es pasivo ese trascendente. Me hiciste pensar también en unas situaciones que hay una trampa en la actualidad en cuanto a lo que puede confundirse con la trascendentalidad y tiene que ver con la información, con el dato. La información y el dato per se no me van a llevar a ser trascendente. Ahí sí tendríamos que mirar pues como el método y sobre todo el sentido o ese significado. Hay una sentencia cierta y lo mencionaste al final y es la relación que hay del trascendente o el trascendido con lo sensible. Yo diría que es una sensibilidad razonada, aparente oxímoron que hay ahí, pero es una sensibilidad razonada
y desde luego que asociamos más al místico en ese proceso de trascender. Si hay ahí como una metáfora o un símbolo, digámoslo ahí. Pero me parece muy bien tu disertación, Pablo. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, ha sido una especie de un estado del arte muy interesante sobre la cuestión de Dios y de la relación del hombre con Dios en la historia de la filosofía, que pues si algo demuestra es que esa preocupación y ese interés ha estado ahí siempre y es inherente a la naturaleza humana. Entonces me ha gustado, me ha llamado la atención especialmente eso y bueno, nada, agradecerle a Pablo y que ojalá pueda seguirnos compartiendo en esta línea. Muchas gracias. Remy, ¿tú quieres decir algo? Bueno, primero gracias. Bueno, no he tenido la comprensión total así para decir, pero algunas cosas que me ha venido de lo que he escuchado, como pensamientos más sueltos, ¿no? Lo que decía también Sergio, ¿no? De la trascendencia hacia dónde, y luego hablamos del progreso, ¿no? Y que es importante esa pregunta hacia dónde vamos en el progreso, porque si equivocamos en la dirección que salimos, ya el progreso no es un progreso, es un retroceder, ¿no? En otro sentido. Y eso. Y bueno, todo esto me pareció como este semestre que acaba de empezar, también estamos en ese mundo de la ética de la verdad, de la contribución de Michel Foucault, y luego también hablando, también la pronunciar el nombre de Dios en este mundo plural, ¿no? Y hablamos también de Nietzsche, todo eso, pero ahí escuchamos, Nietzsche habla de muerte de Dios, y en clase que estaba hablando de Buber, que decía es un eclipse, no es una muerte, lo que hay es un eclipse, es lo que venía a decir es en donde si hay una esperanza de no es que ha terminado todo, ¿no? De que se puede volver. Ahora mismo está oscurecido, pero no es un definitivo, ¿no? En donde hay, en este sentido, pensar, ¿no? La esperanza cristiana, la esperanza que tenemos, no se acaba, ¿no? Que aunque se oscurece, y esto. Hay algo que decía Pablo, bueno, se me ha ido, pero y al fin y al cabo me quedo con lo importante es la presencia divina que tenemos. Ahí está la esperanza, ¿no? Está dentro de nosotros. Nadie nos puede quitar esa presencia y por tanto tampoco esa trascendencia, ese deseo del hombre, ¿no? De salir de sí hacia a esa presencia, ¿no? De esto en donde la esperanza nunca acaba, y a ver si encontramos con esta presencia, ¿no? Y ahí está. Gracias. Muchísimas gracias, Remy. Carmen, no sé si quieres decir algo o prefieres como tú quieras. Bueno, simplemente daros las gracias a todos. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Es la primera vez que participo en esto y me ha gustado mucho escucharos y he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Carmen. Yo solamente dos cosas por acabar y por... bueno, yo la frase esa exacta de los hipopótamos y Dios, no sé si es de Genófanes, Pablo, pero Genófanes era el marido, el maestro de Parménides. Y a mí siempre me gustó mucho lo que decía Genófanes, no recuerdo, de estudiante me sabía la frase, ahora no la recuerdo, pero venía a decir que recorriendo el mundo ha pasado por los tracios, los africanos, y todos tienen una imagen de Dios, ¿no? Todos hablan de Dios. A mí, tu excurso, que me ha gustado, por supuesto, viene a decir cómo esa pregunta, como decía Remy, pues no podemos dejar de hacernos. Y te voy a contar dos cosas últimas.
Hace varios años, en un seminario que estábamos dando en La Laguna, no te voy a contar todo el hecho, pero el conserje, al que nosotros llamáramos nada más que para que nos abriera la puerta, nos cerrara, ¿no? Pero éramos amables con él, claro. El día que terminamos, me dijo a mí, oye, Juana, mi abuela, no sé si me dijo mi abuela o mi suegra, es una mujer analfabeta. Pero ella me dijo un día, ¿y por qué dice la gente que Dios no existe si yo tengo esa idea aquí? Y le dije, los canarios son gente muy lista. Es mi impresión que viví allí. Y le dije, Dios mío, lo que me estás diciendo es estupendo, ¿no? Será analfabeta, pero lo que te ha dicho es una cosa increíble, ¿no? Yo pienso que es el argumento ontológico. Los demás dirán que no existe, pero ¿quién me quita la idea que yo tengo aquí? Bueno, me llamó mucho la atención, ¿no? Y como tú has dicho en todos esos cursos, hasta en el caso de Descartes, a mí el argumento ontológico siempre me ha producido cierta admiración, ¿no? Tiene que haber alguien por el cual yo, siendo finito, pienso lo infinito, ¿no? Pero lo segundo que te quería decir es que yo creo que la apuesta de Fernando Rielo, y ayer lo veíamos en lo que leemos de la teoría del Quijote, porque viene a decir, el Quijote era místico, esa es la tesis de Fernando Rielo. El Quijote es una novela mística, en la que lo místico no está, como quería Aristóteles, en una forma de las cosas, que termina siendo un cierto materialismo, ni en la idea platónica, ¿no? El Quijote no es solo un idealista, ¿no? Ni siquiera, fíjate lo que llega a decir Rielo, que ni siquiera agustiniano, porque somos alguien en la mente de Dios. No, lo místico está en que Dios nos inhabita. Y esta es la prueba que yo creo que quiere dar Rielo, ¿no? Que es, me parece a mí ontológica, pero es algo más, porque no nos inhabita una idea, ni es una idea el Dios que vivimos, y por eso la mística a lo que tú has llegado al final, sino que es un ser que nos vive. Y último, te dije dos, pero te digo tres. Hace el año pasado, en plena pandemia, estuve en una tesis en la UNED, además de lo que sabemos, pero en la tesis me lo dejó muy claro. El segundo Wittgenstein lo que está hablando es de Dios. Claro que los místicos dicen que es algo inefable, pero de ello hablan. Y la búsqueda de Dios en Wittgenstein es hasta el final de sus días, lo cual explica la ruptura con el Círculo de Viena, o mejor dicho, la ruptura del Círculo de Viena con él, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos.